voy a continuar con la división del proceso, en este caso, sobre todo iniciando con el tema del proceso de las acciones de la ley, ¿no? En este caso se dividió el proceso en dos instancias o dos partes, como quieran tomarlo o como quieran analizarlo, o dos distintas fases, ¿verdad? Como ustedes deseen analizar. La etapa in jure y la etapa in judicio. Vamos a iniciar a analizar a la etapa in jure y posterior a la etapa in judicio. La etapa in jure se desarrolla lógicamente, ¿verdad?, con una magistratura administrativa que tiene repercusiones judiciales, llamado magistrado pretor. ¿Qué sucedía? Si ustedes recuerdan las clases anteriores, analizábamos que el pretor, en este caso, es una magistratura de carácter ordinaria que tenía funciones sobre todo de encauzar el litigio. ¿Y qué significa encauzar el litigio? En este caso, inicialmente ordenarlo y autorizarlo. Sobre todo, hay tres elementos muy importantes, ¿verdad? ¿Qué es encauzar el litigio? Es analizar y establecer qué tipo de acción sería requerida por por el actor, qué tipo de acción iba a realizar, ¿verdad? Sobre todo con el derecho a incumplir. De la misma, en este caso, tenía dos vertientes: negar el trámite o autorizar el trámite. Vamos a hablar inicialmente de negar el trámite. Esto fue conocido como el denegare actioni. En ese sentido, cuando se denegaba el trámite, era porque, según el análisis que realizaba el pretor, no había derecho incumplido o no eran suficientes los medios de prueba o el elemento probatorio para iniciar en este sentido la siguiente fase ya encaminada al analizar el juicio determinado. ¿Qué sucedía? Prácticamente no podía iniciar el proceso, no podía el actor iniciar el mismo, porque había sido negado en virtud de lo presentado hacia el pretor. Tenía realmente, según nos cuenta la historia, dos opciones nada más. La primera era aceptar la negativa del trámite y juntar los documentos necesarios para lograr autorizar el mismo. Ese era el primero. Lo único, ese es el segundo, que no era con el mismo magistrado pretor, ¿no? En este caso, los pretores normalmente cumplían una función de 2 años y a la finalización del mismo podían ser cambiados, sustituidos o en su defecto nuevamente ratificados en su magistratura. ¿Y qué sucede en ese sentido? Si les negaban el trámite, podían juntar los documentos que les requerían adicionales, pero para solicitar nuevamente el proceso de la acción, debían esperar que se sustituyera al magistrado pretor que les había negado la acción, porque de lo contrario no podían volverla a presentar. Era demasiado rigorista en ese sentido. Si un magistrado pretor en el ejercicio de su cargo les había negado el proceso, si era presentado nuevamente frente al mismo magistrado pretor, ni siquiera entraba a conocerlo, sino simple y sencillamente se negaba de una vez de oficio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se comprendía que inicialmente este análisis del magistrado pretor no tenía en este caso un mecanismo de defensa, de alteración de la decisión o de apelación del mismo. No existía, ¿no? Entonces, realmente únicamente era
adjuntar nuevamente los documentos adicionales o encauzar de mejor manera la solicitud de reclamación del derecho, pero no con el mismo magistrado pretor, sino que esperando a que se sustituyera o presentándolo, en este caso, con otro magistrado pretor que generalmente era lejano al territorio donde había sido presentado. Y en gran medida, esto hacía demasiado burocrático la solicitud de aspectos judiciales en Roma, ¿verdad? Pero bueno, vamos al más común, cuando sí autorizaban al trámite, el dare mantione. En este caso, el siguiente proceso del magistrado pretor era crear la famosa litis contestatio, ¿verdad? Es una fase de una actuación en la etapa in iure, donde este acto de manera unilateral, porque había sido solicitado únicamente por el actor, se vuelve un acto bilateral, en el cual el magistrado pretor unifica el derecho incumplido, unifica la solicitud establecida en la pretensión del actor y lo vincula con el demandado. ¿Ah? En ese sentido, a la vinculación con el demandado ya no era un acto unilateral, sino es un acto bilateral entre el actor y el demandado. Es más, era citado. Vean las formas en las cuales se hacían las citaciones iniciales. Y por eso es que en una parte muy importante de la historia nos dice que era también un riesgo iniciar el proceso, porque no había una notificación de oficio, no se hacían las solicitudes de oficio. Es decir, o sea, en este caso la parte judicial no tenía todavía ese mecanismo de interacción frente al obligado para notificarle de el derecho incumplido. Entonces, se solicitaba que el actor no puede decirse la palabra invitar, sino que manifestara al demandado la intención de cumplir el derecho que había sido violentado frente a un aspecto judicial. Eso hacía que se pusiera en gran riesgo al actor. Es más, algunos historiadores nos cuentan que estas solicitudes de acción judicial terminaban en muertes, ¿verdad? Terminaban en delitos de asesinato o de una u otra forma incumplimiento porque huía la persona, ¿verdad? Al ser en este caso solicitada la intervención judicial. Entonces, como inicialmente no había esa notificación oficiosa, ¿verdad?, que se hacía, simple y sencillamente el actor era el que se le solicitaba que llegara junto con el que tenía el derecho incumplido, con el obligado, para que iniciaran las partes. Esto se lograba realizando este acto de la litis contestatio y volviendo una solicitud unilateral un acto bilateral entre el actor y el demandado. ¿Y qué sucede? Ya estando las dos personas, acuerdan que se designe un juez el cual va a resolver el derecho incumplido y en tal sentido la controversia, ¿verdad? Lo interesante de todo, queridos jóvenes, es que inicialmente eran actos sumamente formalistas, solemnes y sin la intervención de doctos en materia de derecho, ¿verdad? Simple y sencillamente era una solicitud individual del actor frente a un demandado y cumplir con ciertos ritos solemnes y sacramentales, ¿no? Si alguno de los dos los incumplía, si era el actor, inmediatamente terminaba el proceso. Si era el demandado, inmediatamente perdía el proceso, ¿no? Entonces era sumamente rigorista y no volvía a un derecho, en este caso, libre, amplio, sino muy reservado, ¿no? Muy reservado.
para los capaces, que en este caso no eran todas las personas, ¿verdad? En este sentido, imagínense conocer los ritos con los cuales se debía hacer la formalización de la petición, cómo presentar los mecanismos de prueba, las pruebas, en este caso, los individuos que han interpretado en ese sentido como parte de testigos. O sea, si no se cumplían estos, simple y sencillamente no se podía interactuar, ¿verdad? Entonces, era sumamente formalista. Pero ya junto con el magistrado pretor se vuelve un acto bilateral entre demandado y el actor. ¿Y cuáles efectos se tienen de la litis contestatio? Cuando se crea la litis contestatio encontramos varios efectos. Vamos a verlos uno a uno. Está el primero, el efecto consuntivo de la acción, ¿verdad? Quiere decir que una vez el actor iniciada la acción, no se podía conocer esta en otra demanda o en otro juicio. O sea, consentía la aplicación del proceso judicial, ¿no? Una vez iniciada, una vez ejercida la acción, no podía demandar por la misma causa, por la misma acción en otro juicio. Es más, eso aún tiene sus repercusiones en nuestra época actual. Cuando ustedes han sido sentenciados, ¿verdad?, por un determinado proceso, se sobreentiende que hay ya lo que se le denomina cosa juzgada. Es decir, ya vamos a cambiar un poco el aspecto. Aquí es al inicio, en el efecto consultivo, y nuestro derecho es hasta el final, que es el proceso judicial, es hasta el final. Cuando se determina que luego de seguir un proceso y emitir una sentencia, ya hay un juzgamiento, hay una cosa que se juzgó sobre la determinada reclamación. Muy comprensible, en virtud de evitar que el actor vuelva a reclamar en un futuro juicio algo que ya reclamó. Y hay cosa juzgada. El efecto novatorio. Este siguiente es bastante interesante porque recordemos que de dónde deriva ese proceso judicial. Deriva de un derecho incumplido y la reclamación que el actor hace de ese derecho incumplido. Bueno, el efecto novatorio nos indica que luego de presentada la acción, de haber hecho manifiesto el derecho incumplido, va a haber una sentencia. Y esa sentencia, si es condenatoria, sustituirá al derecho incumplido, novándola con esta nueva, o sea, renovándola con esta nueva. Quiere decir que, por ejemplo, imagínense ustedes, reclamo por 10 denarios, por ejemplo, que me debían. Y en la sentencia yo solicité no solo los 10 denarios que se me debían, sino también reclamo otros 5 denarios por daños ocasionados. Por ahí he tenido que recurrir a un aspecto judicial. La sentencia va a renovar el derecho incumplido. Yo como obligado estaba obligado a 10, pero no pago y la sentencia ahora viene indicándome 15. No puedo establecer que mi obligación original era la establecida en la demanda porque el proceso judicial extingue y crea una nueva obligación, la cual debo cumplir. Eso, por ejemplo, en nuestro derecho en la actualidad es muy común. En los casos en los cuales se solicita, por ejemplo, daños y perjuicios. Imagínense ustedes, hace algunos días, ¿verdad? Yo no sé si les contaba a ustedes, no recuerdo, el caso de un muchacho, ¿verdad? Lamentable el caso de este muchacho, su papá fallece en el tiempo de COVID. Los 3 hermanos, ¿verdad?, reclaman, él trabajaba en ya lo conté, el tema de la MUNI, gracias. Bueno, vamos a esto entonces.
¿Qué sucede? Como ya hicimos todo el proceso y no les han pagado, entonces ahora vamos a iniciar el proceso ya ordinario, ¿verdad? Correcto, Anthony, gracias. En el cual lo que le debían posiblemente al señor eran 30,000, 40,000 quetzales, ¿verdad? Pero como no le pagaron, vamos a iniciar el proceso cobrando daños y perjuicios y en este caso las costas procesales que corran a cargo del demandado. Entonces, extiende la obligación no por el cumplimiento de la misma, sino por el incumplimiento. Y esa extinción por incumplimiento nos va a crear una nueva obligación, la cual luego del proceso ordinario establecerá el juez que ya haciendo la liquidación son 120,000 quetzales los que tiene que pagar, no los que establecían antes. Un efecto novatorio. No vamos, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes otro elemento interesante, el Código Civil tiene también ese efecto novatorio, ¿verdad? En el caso de que cuando tenemos un derecho incumplido, se renueva o se reinicia con un nuevo cumplimiento de otro. Puede ser, por ejemplo, en los bancos, ¿verdad? Tenemos varias deudas en varios bancos y está la unificación de una deuda en un banco específico. Entonces, debíamos 10 en uno, 20 en otro, 30 en otro. Unificamos las deudas y ahora le debemos 100, pero a un tercer banco, por ejemplo. Con nosotros ya cumplimos, porque ahí nos dan los cheques y vamos a cumplir y vamos a pagar. Ahora le debemos a este. Y lo mismo sucede en las tarjetas de crédito, por ejemplo. Miren, por ejemplo, las tarjetas de crédito, por eso es que es tan bueno el negocio para las entidades financieras en tarjeta de crédito, porque con que ustedes estén pagando el mínimo, ¿verdad? En este caso, lo que les pide, sigue en ese sentido activo, ¿verdad? Activo ese crédito. Entonces, no, para el banco lo tiene como activo y aún así no lo envía, ¿verdad? Para que se vaya a cuenta incobrable, porque sigue dándole manejo de la misma, se sigue moviendo. Entonces, se sigue renovando, ¿no? Se sigue renovando. Paguen ustedes el mínimo y ya sepan que el siguiente mes ya no es lo que debieron ahorita, ¿verdad? El mínimo más el doble va a ser en este caso por tema de los intereses, pues en ese sentido, porque se renovó la deuda, una renovación mensual que se hace, ¿verdad? Entonces, vamos a esto. Este es interesante porque lo crean los romanos. La renovación de la obligación original con una nueva, ¿verdad? Eso sí, vuelvo a insistir, en caso de ser condenado, en el caso de que sea una sentencia absolutoria, no hay nueva obligación. Ahora bien, ahí sí hay una renovación porque en ese sentido es contrario al actor, porque ya luego del proceso se determinó que al fin de cuentas no hay un derecho incumplido. Pero vean, les soy bien sincero, en este proceso de las acciones de la ley era muy, 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 muy difícil que hubieran sentencias absolutorias, ¿verdad? Era muy extraño que existieran porque recordemos que habían pasado un proceso con el pretor. El pretor había analizado el caso, había encausado el mismo, había autorizado y había en este caso, ¿verdad? Había visto el tema de los medios de probatorio. Entonces, si la autoriza, si se nombra el juez únicamente ya prácticamente su función principal era emitir una sentencia, pero a todas luces se hace una sentencia encaminada mucho por lo que establecía el pretor, ¿verdad? ¿Hay alguien en el chat? Gracias. Luis, gracias Luis. Efecto notorio también puede verse en las demandas laborales, donde los patrones no pagan y eso se demanda hasta cobrar prejuicios o esto. No, es lo mismo Luis, lo mismo que estaba contando, tiene toda la razón. Lo que sucede es que con el ejemplo que les conté antes, en este caso no necesariamente el señor lo cobra porque al fin de cuentas fallece, sino que van a ser sus hijos. Entonces, como no le pagan a sus hijos, ¿verdad? En este caso no les pagaron lo correspondiente, vamos a iniciar un proceso ordinario, ¿verdad? Siendo ellos ya con el reconocimiento judicial de los derechos que le competen a ellos para reclamar el derecho que le correspondía al señor más los daños y perjuicios correspondientes. Pero sí, tiene toda la razón, así es. Y el efecto regulador, ¿qué sucedía? Un efecto regular es porque en este caso finalizada la etapa de la injure y sobre todo creado ya el injudicio,
este no se podía modificar de ninguna forma. Es decir, que en este caso ya se sabía quién era el actor, quién era el demandado, cuáles eran los medios o mecanismos de prueba, y ya, no se, y ya se había establecido quién era el juez. No se podía cambiar, ¿verdad? Ninguno o alterar alguno de esos elementos. Era en ese sentido muy rigurista. También podríamos saber nosotros en la época actual, ¿verdad? Solo que con ciertos elementos muy claros, ¿verdad? Por ejemplo, si hay mecanismos de cómo cambiar al juez, por ejemplo, ¿verdad? Hay mecanismos de sustitución de abogados, eh, hay, por ejemplo, si fuéramos en el ámbito penal, hay mecanismos de sustitución o cambio de delito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay ciertos elementos que sí pueden versar y cambiarse mucho en la época actual. En esa época no. En esa época los elementos que se quedan consignados debían cumplirse hasta el final como tal, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Vamos jóvenes? Ok, continúo entonces. Vamos con la siguiente. La siguiente fase fue llamada la fase in judicio. Quiero ser claro en esto, queridos jóvenes. No es que en ese sentido hayan dos procesos de las acciones. Es un único proceso de las acciones, lo único que se lleva en dos fases, en dos etapas. La in jure con el magistrado pretor, la in judicio con el juez. O sea, son el mismo proceso de acciones, lo único que se divide en dos fases. La fase in judicio tiene lugar con el juez. ¿Qué realiza el juez? Realmente le corresponde desarrollar el juicio, pero sus funciones principales realmente consistían en dos. El debate, que era llamado también la altercatio, y en este caso la sentencia. Ahora bien, dentro del debate, por ejemplo, uno de las actuaciones que se realizan en el debate es escuchar los alegatos de ambas partes, ¿verdad? El alegato del actor, la defensa del demandado. Debía también en este caso analizar y darle valor a los mecanismos de prueba, a los medios de prueba. Les he de decir que en la época inicial de este proceso de las acciones aún no había un proceso judicial único, ¿verdad? Se iniciaba en ese sentido a crear los mecanismos escritos o documentos escritos. Entonces, muchos de los medios de prueba iniciales eran declaraciones testimoniales, ¿verdad? Aún todavía no estaban los documentos públicos como tal, ¿verdad? Eran más que todo pura declaración. Y como les digo, en el tema del intercatio, escucha las partes, dirige la prueba y en este caso, ¿cómo se llevaba a cabo el juicio? Se designaba un lugar público, es más, en nuestra época actual todos los juicios son públicos, a excepción que en este caso se declaren bajo reserva judicial por X o Y motivo, ¿verdad? Ahora hemos visto que se declaran a esos juicios bajo reserva simple y sencillamente porque son más políticos que jurídicos, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, se llevaban a cabo en un lugar público el día y hora señalados para iniciar y quedan en este caso designados por el juez ya ratificado en la litis contestatio. La mayoría de juicios eran totalmente orales y cómo se sabía en este caso en qué momento iniciaban. Se establece que iniciaban con o sea, no había un horario como tal, porque recordamos que el tema del reloj tampoco era que se conociera. Se iniciaba con los primeros rayos del sol y finalizaba la puesta del mismo, ¿no? Entonces, es entendible y plausible que no había luz eléctrica, entonces realizar en un lugar público a la luz de la luna era imposible, ¿no? O sea, no se podía realizar. Entonces sí se sabía un horario consignado, los primeros rayos del sol normalmente eran entre las 6 de la mañana, en la época actual serían entre las 6 de la mañana y 7 de la mañana, y finalizada entre 5 y 6 de la tarde, más o menos sería en la época actual, del horario actual, ¿verdad? Ahora bien, depende la época del año, porque recordemos que como es toda esta parte romana, toda la parte itálica, toda la parte de esta península itálica, depende de la época del año, hay territorios que la luz del sol
dura a veces hasta 15 o 18 horas, ¿verdad? Entonces podían prácticamente dilatarse ese tiempo, ¿verdad? No es como nuestra realidad guatemalteca, que sí es marcado las 2 estaciones del año, ¿verdad? Que tenemos en este caso, pues, quizá una de sol que no versa más de las 6, 6:30, último caso 7:15 de la noche, pero no más allá, ¿verdad? No más allá. Hay lugares en distintas partes del mundo que son las 8 de la noche y el sol está todo lo que da, ¿verdad? Son las 10 de la noche y a esa hora comienza a bajar el sol. Entonces, depende también la época en la cual se desarrollaba, ¿verdad? Y si era un juicio entre romanos, quiere decir que se solicitaban el cumplimiento de acciones bajo el jus civile, no podían durar máximo hasta 18 meses, nada más de 18 meses no, ¿verdad? Y si fueran, por ejemplo, para casos en el jus gentium que existían y se podían solicitar, no podían durar más de un plazo de 12 meses. ¿No? Esa como que los máximos establecidos y los horarios consignados para inicio y final, ¿no? ¿Dudas de este punto? ¿Estamos bien? Ok, continúo. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ir analizando y voy a ir haciendo las comparaciones en la época actual con los medios o mecanismos de prueba. Vamos a ir analizando cuáles aún todavía son plausibles, son utilizados, cuáles en este caso han ido siendo modificados, sobre todo por el ámbito muy especial de nuestro derecho, y cuáles en algún momento siguen con las mismas características que en las cuales fueron creadas. Los medios de prueba que utilizaba, en este caso que fueron utilizados, tenemos la confesión, el juramento ante el juez, declaración de testigos, prueba de documentos, inspección judicial y presunciones, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de ellos y voy a ir analizándolo con nuestra época actual. Vamos con el tema de la confesión, ¿verdad? Esta confesión era una declaración frente al juez y frente a las partes. Era la aceptación, ¿verdad? En las cuales se hacía ver y aceptado el derecho incumplido y la verdad es que el fin primordial de la confesión era terminar con el juicio y evitar un daño más o un perjuicio más grande del cual ya se tenía. Recordemos que era un pueblo sumamente muy honorario y estar como demandado en un juicio para un romano era sumamente vergonzoso, ¿verdad? Era sumamente vergonzoso. Entonces, la confesión, al fin de cuentas, venía a ser una declaración frente a las partes y frente al juez. No se hacía judicialmente, sino se entraba a solicitar previo a iniciar el proceso y tenía sus ventajas. En estas ventajas era la agilidad en la cual se terminaba el proceso. Generalmente se solicitaba que al haber una confesión, la sentencia derivada de la misma sería el mismo elemento incumplido, ¿verdad? O un cumplimiento no muy alto del mismo, ¿verdad? En este caso que no hubiera repercusiones mayores del mismo. Y sobre todo en ese sentido, lo que buscaba era la celeridad, ¿verdad? Hacer más rápido, más efectivo el juicio y aceptar, ¿verdad? En este caso, el derecho incumplido y buscar cómo cumplirlo. En la actualidad, aún se realizan en este caso esas negociaciones extrajudiciales, ¿no? Por ejemplo, muchos de las ramas, por ejemplo, familia, las ramas laborales, en este caso dan mucha preeminencia a las negociaciones extrajudiciales o acuerdos extrajudiciales. En el ámbito de familia, por ejemplo, en el ámbito de la pensión alimenticia, por ejemplo, ¿verdad?
únicamente ya se llega a aceptar entre las partes la fijación de la misma y se hace en ese sentido voluntariamente. Puede hacerse, por ejemplo, en el caso muy propio de las demandas laborales, en las cuales previo a iniciar el proceso ordinario, el juez menciona y pregunta si hay un acuerdo entre el actor y el demandado que haga inviable la ejecución del juicio ordinario. Entonces, sí ocurren estos acuerdos extrajudiciales, aún se siguen llevando a cabo. Eh, lo único, o sea, quiero ser sincero en ese punto, de que ya no es específicamente, no se analiza como una declaración, ¿verdad? O sea, no se ve como una declaración, sino como un mecanismo de solución extrajudicial de un determinado conflicto, ¿no? Perdón, vamos. No, no, no. Me pregunta Catherine. Catherine me pregunta en este caso si era inocente, ¿qué sucede? Porque, ¿por qué no? Y si era inocente, ¿qué sucede? Ok, vamos a esto. Si la persona se consideraba inocente, no había confesión. No, en este caso no lo obligaban a la confesión. La confesión es una acción voluntaria, ¿no? La confesión lo que buscaba era hacer más ágil el proceso porque tarde o temprano, con las pruebas presentadas, iban a emitir una sentencia condenatoria. Entonces, como lo que buscaba era su aceptación, imagínense, si es cierto, él tenía la deuda y no la había pagado, entonces hace la confesión donde acepta la pretensión del actor y lo que evita es la sentencia posterior, en este caso evitando el efecto novatorio, ¿no? Sino que ahí podía haber un acuerdo entre las partes en las cuales aceptaba el derecho incumplido, cumplía el mismo y se terminaba el proceso, ¿no? Entonces, simple y sencillamente sí, el que confesaba evidentemente era culpable. Ahora bien, es de decir también que hubieron muchas confesiones que violentaban, en este caso, esa libertad, esa voluntad, y era un vicio el consentimiento, porque muchas ocasiones eran presiones físicas, mentales, para obligar a confesar, ¿no? Para obligar a confesar. Aquí puede ser lo que nos dice su compañera, en el caso que si era inocente y confesaba algo, lastimosamente debía cumplirlo, ¿verdad? Debía aceptar esa culpa que estaba aceptando, ¿verdad? Sandra, gusto saludarle, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un ejemplo de la negociación extrajudicial es que a veces los pandilleros, para librarse ellos o quitarse años, echan se podría decir, de cabeza al demás grupo, ¿verdad? Eso sería em, una clara. Como actuación, sí, puede ser. Por ejemplo, lo que hemos visto en la actualidad, ¿verdad? El tema de la aceptación de cargos. La aceptación de cargos, en este caso, lo único que sí la diferencia es que no es un proceso extrajudicial, sino ya estamos en juicio. Aceptamos los cargos, en este caso, evitando mayor, bueno, buscando la celeridad del juicio y buscando menor repercusiones para uno como individuo. Y también en ese sentido, también lo que mencionaba su compañera Sandra, el tema de los famosos, perdón, se me olvidó el nombre, es los, que es Inibaldi, está nombrado como él, como, a ver, se me olvidó el nombre, proceso judicial, son, ay Dios mío, son los, se me olvida cómo es el nombre judicial para estos casos. No, perdón, se me olvidó por completo ahorita. Colaborador eficaz, gracias Luis, excelente. Sí, Luis, tiene toda la razón, así es, el famoso colaborador eficaz, ¿verdad? Que lo que busca son beneficios judiciales en virtud de sus declaraciones y sus confesiones, ¿verdad? Ahora bien, solo, gracias Luis, excelente, excelente, se me pasó, pero no es verdad. Ahora bien, solo quiero que no haya pero creo que lo que no quiero es que haya una confusión, ¿verdad? Confesar en el ámbito del derecho romano era una actitud voluntaria. Confesaba mi obligación, ¿verdad? Confesaba mi derecho incumplido, ¿verdad?
En este caso, el tema, como lo menciona Sandra, como menciona Luis, como jugadores eficaces, lo que buscan es un beneficio judicial, ¿verdad? Pero por declaraciones que ayuden a la investigación, ¿no? Que ayuden a la investigación, ¿no? Para poderla finalizar, ¿verdad? Es muy distinto. La confesión en este punto, el derecho romano era a la aceptación de como demandado que realizaba frente al juez o frente a las partes, evitando un daño más o posterior con el tema judicial, ¿verdad? No, gracias a sus compañeros de servicio. Se me olvidó, por completo se me olvidó el nombre del colador eficaz. Gracias. ¿Dudas de la confesión? Ok. En nuestro proceso civil, por ejemplo, en la actualidad eso se le conoce como el allanamiento o allanarse, ¿verdad? La aceptación de las solicitudes, de las peticiones del actor, ¿verdad? Al fin de cuentas viene siendo una acción de allanarse, aceptar las pretensiones del actor, ¿verdad? Entonces, de forma sencilla, lo que evita es que haya un proceso más largo, ¿verdad? La diferencia es que no es extrajudicial, ese elemento es judicial totalmente, está dentro del juicio y lo que busca es una sentencia más rápida, efectiva y con menos daño judicial para el individuo, ¿verdad? A fin de cuentas, acepta lo que el actor le manifiesta, ¿verdad? Ahora bien, hay allanamientos que son comprensibles y razonables. Por ejemplo, imagínense ustedes de un contrato de de arrendamiento y un subarrendamiento. Imagínense, por ejemplo, mi mamá me da en arrendamiento a mí, ¿verdad? Entonces vengo yo es un arrendamiento en confianza de un bien inmueble. Ella me da en arrendamiento 3 años, por ejemplo. Pero el fin es que yo lo otorgue en un subarrendamiento a una tercera persona. Ella me lo da a mí, yo subarrendo con una tercera persona por 1 año, esta persona no me paga a mí. O sea, bueno, la verdad es que no me paga a mi mamá, pero o sea, yo recibo el dinero y se lo paso yo a mi mamá. No nos paga. Entonces, ¿qué sucede? Mi mamá no tiene que demandar a este tercero que está en la casa. Mi mamá me va a demandar a mí, porque a mí fui el contrato originario que se creó, el arrendamiento, y a mí me autorizó a subarrendar. Entonces, si me demanda a mí, yo me allano, acepto la pretensión de mi mamá, el cual es la desocupación del inmueble. Yo no vivo ahí, pues yo sé que es claro que no vivo ahí. Entonces la orden del juez competente es la desocupación del demandado y un tercero que ocupe el bien o cualquier otra persona que se encuentre ahí sacando todos sus bienes muebles a la calle, ¿no? Aquí es lo que se evita en este caso de que la persona se quede con un bien que no nos pague y después en este caso no salga de la casa, ¿no? Son los famosos contratos de arrendamiento y subarrendamiento. Es más, yo siempre lo recomiendo hacer así, ¿no? Si tenemos una casa que es nuestra y vamos a dar en alquiler, arrendémosla a alguien de confianza, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro hermano. A él se lo arrendo por 3 años, que si fuera 4 ya tenemos que registrarlo por gusto, 3 años. Y le doy la autorización a que subarrende. Entonces, yo ya me arreglo con el tercero que ahí sí va a vivir en la casa. Él subarrenda, no me paga, me demandan a mí, yo acepto. Y me sacan a mí, y realmente yo estaba viviendo ahí supuestamente, y al tercero que estoy ocupando. Y al tercero ni se enteró, él, porque terminó en la calle, porque no me pagó, ¿no? Pero ni se enteró cómo fue el proceso, porque a mí me demandaron, yo acepté la pretensión, se emite sentencia de desocupación y a la calle. ¿No? Para mí es más fácil. Siempre he dicho, siempre a mis clientes les recomiendo esta opción, ¿no? No arrendar directamente con la persona que va a vivir en la casa. Dar un arrendamiento a alguien de confianza y de confianza dar un subarrendamiento al que efectivamente va a vivir en la casa. Que es un proceso de desocupación que se va a llevar 3, 4, 5, hasta 6 meses, pero va a ser más sencillo aceptando las pretensiones yo como persona de confianza que un tercero que a veces comienza a meterme abogado, que comienza a negar las audiencias, que no acepta las notificaciones, etcétera, etcétera. Pero conmigo, yo se acepto, no tengo nada, tiene toda razón, yo no le pagué, señor, emita la sentencia, señor juez.
que me saque. Yo no vivía ahí, vivía otro. ¿Dudas? Sí. Nora, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Fíjese, pero si no hay contrato, es que yo tengo un caso acá, que mi esposo alquila a un señor, pero él paga cuando quiere, da lo que quiere. El error es que no hay contrato. Ese es el problema. Cuando no hay contrato, solo le voy a silenciar el micrófono porque se me vuelve aquí el feeling, dicen los muchachos ahí en la televisión, pero realmente es cierto, me vuelve aquí. Lo que ocurre, si le soy sincero, Nora, primera cosa que les recomiendo, saquen a la persona. Si no les paga con un mes, 2 meses que no les paga, se va a seguir atrasando y no les va a pagar. Sáquenla, en primer lugar. Pídanle la casa, denle unos 3, 4 meses para que se salga. Si no se sale, en este caso, el problema es que sí puede iniciar el proceso de desahucio, pero solo se va a versar en declaraciones, porque no hay un documento legal que acredite cuánto era el acuerdo de pago del alquiler, cuándo inició, cuándo tenía que finalizarlo, ¿verdad? Entonces, primera recomendación que le doy, sáquenlo. Si ya se atrasa y no les paga, sáquenlo. No esperen más, no esperen más. Segunda recomendación, verifique cómo está la luz y cómo está el agua pagada. En muchas ocasiones los que no pagan se atrasan en la luz, se atrasan en el agua y nos quedan deudas de agua y de luz, ¿verdad? Me acaba de pasar en mi casa, en la casa, mi mamá tiene una casa, los señores pues intentamos ser condescendientes en todo el tema de la pandemia. Yo que rato le decía a mi mamá, saquémoslos. Con ellos teníamos un arrendamiento, pero de mi mamá directo con ellos. Hay ciertas particularidades de mi mamá que en este caso yo intento asesorarla, pero ella toma sus decisiones y yo no puedo hacer nada. Entonces tenía rato de decirle, 2 años estábamos pidiéndole que se saliera la gente. Al fin de cuentas le dice 5 meses le dieron para que se saliera. Salieron al fin de cuentas a los 5 meses con 15 días, salieron de la casa. Olvídense que iban a pedir el depósito sin depósito. Miren, de verdad, la casa quedó inhabitable. Yo no entiendo cómo hay gente que puede vivir así. Baños tapados, regaderas sin chorro, lavamanos sin las mezcladoras, lavatrastos sin mezcladoras, una cantidad increíble de pelo de perro y de gato, una pestilencia en la casa. Miren, se los digo, 1 mes y unos días llevamos de solo está un muchacho que está trabajando y nos ha costado volverla a reactivar. Por eso le dije, mamá, no te metas, me van a encargar yo de la casa, ¿verdad? Mi mamá al fin de cuentas entendió y vamos a hacer el arrendamiento y su arrendamiento vamos a iniciar con una inmobiliaria para que nos ayude también a calificar a la persona, porque eso es otra muy importante, ¿verdad? Porque hay personas que, miren, cuando llegan corriendo de que les surge un bien en arrendamientos, porque lo están sacando de otro lado, entonces, ¿por qué es? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero primera recomendación, Nora, sáquelos. Ya no lo esté contemplando. Mire, yo contemplamos estos inquilinos toda la pandemia porque ni modo nos podemos sacar, era algo injustos, se atrasaron. Mire, para decirle, desde enero ya no pagaron, pues febrero fue el último mes que medio pagaron, fue completo el mes. Dije, a mí no me paguen, no me importa que no me paguen, porque yo sabía que si ellos se quedaban ahí, un proceso de desahucio así en las condiciones como estaban, me llevaba 4 años para sacarlos. Y les podía quitar el agua, y habilitar el agua y quitar la luz, pero la gente sigue ahí de chinches y ya sabía cómo estaba en la casa, imagínense cómo la gente no se sale. Entonces, les soy bien sincero, y esa es recomendación para todos. Miren, a los que alquilan o si tienen una casa que dan en alquiler, sean justos. Si alquilan, paguen su alquiler y cuiden la casa como que es de ustedes. Y si dan en alquiler, tengan mucho cuidado a quién se la dan, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, estén supervisándola también, ¿verdad? Y no den una casa sin un documento de que quede constancia, aunque sea un documento privado con firma legalizada, pero que quede un documento. Y les digo, o sea, si ustedes son propietarios, un arrendamiento con alguien de confianza y el de confianza en su arrendamiento. Para un proceso de desahucio es mucho más sencillo. Sigamos. Siguiente. El tema del juramento ante el juez. Quiero hacer claro esto, queridos jóvenes, que este ya no existe. Este ya no existe, fue únicamente un proceso en el tema romano y
ya no existe. O sea, eso de jurarle a un juez, o sea, hacer un juramento solemne, poniendo a fin al asunto, haciendo innecesaria la sentencia, eso lo se creó en Roma y ni siquiera fue un proceso que durara, o sea, un medio de prueba que durara tanto tiempo. Se considera que estuvo entre 100 y 120 años ese juramento ante el juez, en el cual se juraba que en este caso iba a cumplir su obligación en ese instante. Era similar a la confesión. Es más, iban muy aparejados. Al momento de jurar, al momento de confesar, juraba cumplir el derecho incumplido. Pero muchos, en este caso, recordemos que como era una sociedad eminentemente formalista, muy apegada a sus costumbres y sobre todo muy honoraria, la palabra valía mucho, ¿no? Su declaración valía mucho. En la época actual, no olvídense, jóvenes. Miren, ¿qué les digo? Siempre cuento esta anécdota porque a mí me pareció interesante. Hace unos 3 o 4 procesos electorales, había dentro del ámbito político, en este caso, un actor político que omito el nombre, ¿verdad? Porque la verdad es que no tiene ni gracia decirlo, digámoslo, Luis Rabé, en este caso, era parte de lo que era el FRG antes y él quería ser presidente, había sido diputado y él quería ser el presidente, había sido también ministro de Comunicaciones y quería ser presidente y apoyado por el FRG en ese momento. Y dentro de sus ofrecimientos de campaña, él ofrecía los famosos préstamos a la palabra, ¿no? Sin ningún documento, decía él, más que su documento de identificación, le entregaremos un préstamo de 5,000 quetzales, pagados en 4 años, decía él. Olvídense, jóvenes. Es una gran mentira, falacia. Ninguna entidad financiera crediticia, sin un análisis previo de la capacidad de pago de la persona, les iba a dar un crédito de 5,000 quetzales. ¿No? Es más, que el Estado, por medio de un acuerdo gubernativo, es 5,000 quetzales. ¿Saben ustedes cuánto es lo que tendría que erogar el Estado si pidieran al menos, qué les digo, cientos, por ejemplo, el caudal de abuelitos que están ahorita en el programa de adulto mayor, que están entre 125 y 150 mil personas? Había que hacer una readecuación de como 10 ministerios para esa plata. Nada de mentiras. No, nada de mentiras. Nada más. El tema de la palabra se terminó con los abuelos jóvenes. ¿No? Eso de que doy algo miren, de verdad. Se los digo, por ejemplo, vamos a decirles así rápido, contarles algo de historia. De más que todo el proceso de social de la vida. Mi esposa tenía un vehículo que utilizaba su hermano, que realmente era de su hermano. Estaba en nombre de mi esposa nada más. Su hermano lo compró y yo no sé por qué razón terminó saliendo el nombre de mi esposa. El vehículo ayer lo vendió mi cuñado. Y mi esposa tenía que ir a firmar el título y hacerlo el traspaso. Y le digo yo a mi esposa, ¿no? O sea, porque iba a entregar copia de su DPI y todo. Hagamos un documento privado, ¿verdad? Donde se consigne la fecha en la cual se está entregando los documentos, en la cual está entrando el vehículo, los datos del vehículo y que eso nos cae de soporte, ¿verdad? Porque en este caso no sabemos, el tercero que compró el vehículo no sabemos quién es, no sabemos si lo va a hacer de forma lícita, ilícita. Al fin de cuentas mi esposa es abogada igual, notaria, y imagínense que si no se hace el traspaso, no llega a las antes del traspaso, le pueden inhabilitar su NIT. Entonces ahí está la constancia, la fecha, la hora de que se hizo, todos los documentos, se pide copia del DPI a él, y pues le dijo a mi esposa, un mes le doy para hacer el traspaso, ¿no? O sea, porque se hizo la endoso y todo, pero como era el título todavía antiguo, tiene un mes, le dijo a mi esposa, para hacer el traspaso, y si no, voy a inactivar el vehículo. Si no, imagínense ustedes, pasamos a veces 3, 4, 5 meses, un año, y el vehículo ahí sigue a nombre de mi esposa y ya ni lo tiene su hermano, pues.
Entonces, todo con un documento, ¿no? Yo, como al fin de cuentas, les soy bien sincero y les va a pasar a ustedes, ¿vale? Les va a pasar a ustedes. Hacer un documento privado y que lo firme un colega es bien sencillo. Uno tiene un montón de colegas que le pueden hacer la forma, le pueden apoyar haciendo el documento, o sea, más que todo la firma, pues, porque el documento no lo hace. Usted le va a pasar, ¿no? Usted van a graduar con muchos amigos que van a ser igual abogados como ustedes y es bien sencillo. Entonces, ¿yo para qué? O sea, lo hago y yo a mí al fin de cuentas es más que todo por pura seguridad. Si lo hicieran con un abogado, o sea, le va a cobrar por el documento, pues, pero como insisto, o sea, yo voy a eso, al tema de la seguridad. Todo lo de palabras se murió con los abuelos, ¿verdad? Ni a un hermano, jóvenes, ni a un hermano. Con mi mamá, con mi papá, creo que es otra cosa muy distinta, ¿verdad? A fin de cuentas, si no están fuera por eso no me dan la vida, ¿verdad? Pero todo hay que tener esa seguridad y certeza de lo que se está haciendo, ¿verdad? Eso por la palabra, olvídese, se murió hace mucho tiempo. Si ustedes prestan dinero, que les firmen un documento y legalicen la firma. Si ustedes vienen de un vehículo, que les firmen el documento, que endosen el vehículo, le dan un documento, aunque sea con la mano, pero que ahí le quede la firma y la constancia que ustedes ya no son los que tienen la posesión de ese vehículo, ¿verdad? Insisto, ese tema del juramento, de la palabra, se murió hace mucho tiempo. No confíen con la palabra. Todo lo que queda por escrito se debe cumplir, hacer, y si no, existen mecanismos para hacerlo cumplir, ¿verdad? Y insisto, la palabra ya hace rato que se murió con los abuelos. Vamos con la siguiente, medio de prueba. La declaración de testigos. Esta para los romanos inicialmente fue fundamental. Al no haber documentos públicos, muchas de sus declaraciones, muchos de mecanismos de prueba eran declaración de sus testigos. Ahora bien, en Roma realmente esto fue una vulneración increíble de derechos porque muchos testigos eran pagados, ¿no? Muchos testigos estaban comprados para declarar cosas que no eran ciertas. Muchos de los testigos en este caso vulneraban el derecho del demandado en ese sentido, ¿verdad? Al fin de cuentas vienen siendo declaraciones vertidas por las partes dentro de un juicio. Al no haber un elemento de prueba real, evidente de derecho, se iban a los de hecho, que eran los testigos, entonces eran muy utilizados. En la actualidad aún todavía se utiliza la declaración de testigos, pero en ningún proceso, les soy bien sincero, son tal vez en procesos penales y todavía aún así queda mucho del tema de la discusión si realmente son ciertas o no sus declaraciones, si no igual cometen perjurio, pues. Pero, por ejemplo, en procesos civiles, en procesos familia, en procesos laborales o cualquier otro ámbito, realmente sí se puede utilizar testigos, pero ya el juez únicamente los utiliza para dar una perspectiva de lo que ocurrió, ¿verdad? Por ejemplo, en aspectos penales, en familia, uno puede utilizar un testigo al papá, a la mamá, a la suegra, al suegro, pero realmente el juez a donde va a versar la declaración que va a ratificar en su resolución judicial, mucho versa sobre los documentos presentados ante su judicatura, ¿verdad? Que son en este caso elementos de derecho, que ya son previamente establecidos, ya no hay que calificarlos como tal, que al fin de cuentas el mismo derecho ya está aparejado en el documento. Entonces, sí podemos presentar testigos, claro, para dar una perspectiva al juez de lo que ocurrió, de cómo está ocurriendo, ¿verdad? Imagínense para relaciones paterno-filiares, en este caso, ¿verdad? Decir, mire, el padre los mira, él los cuida, él los cambia, cuando están con la madre no los cuida, no los cambia, no tiene tiempo con ellos, o contrario, ¿verdad? El tema muy importante. Gracias. Sandra, el creante adhesivo en este caso es aquel tercero afectado, ¿verdad? Eso sobre todo se da en aspectos de derecho penal y sobre todo cuando son delitos de acción pública. Uno puede presentarse dentro del proceso, ¿verdad? En este caso no solo como víctima, sino también solicitar ser llamado como el creante adhesivo y ahí en ese sentido también estar dentro del proceso y solicitar en este caso la interacción también de su propio abogado, ¿verdad? Que apoye, ¿verdad? En este sentido al Ministerio Público en la investigación y en la acusación que va a hacer en contra del sindicato, ¿verdad?
Bueno, vean jóvenes, se me fue el tiempo, ni me di cuenta de la hora. Creo que todavía podemos platicar del otro. Bueno, en este caso, quiero dejar para la siguiente clase, las apudactas. Entonces, la dejaría hasta ahí, ¿verdad? Con ustedes, yo recuerdo haberles metido sus notas para el día jueves, que cuando nos volvemos a encontrar, si no me equivoco, el día que nos vamos a encontrar. Entonces, ese día que nos vamos a encontrar después de clases, yo les pongo y publico su nota. Oye, un abrazo, jóvenes, que estén muy bien. Feliz inicio de semana, después de esta semana de exámenes que pasamos. A echarle nuevamente ganas, a seguir éxitos en lo que pongan en práctica y pues adelante, ¿no? Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche, Juan. Igualmente.